Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde esté viendo este video. Gracias por estar aquí en este su canal. Dios le bendiga. Y bueno, vamos a ver en el video de hoy. Quiero hablar, ¿verdad?, del bautismo. Una vez más, sí, porque, bueno, como que en lo que yo puse la última vez del video, como que no creyeron o a lo mejor hay dudas. Entonces, ahora quiero hablar lo mismo, pero vamos a mirar desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otro punto. ¿Por qué? Porque es interesante que miremos que es Juan el Bautista el que va bautizando, ¿ok? Jesucristo en vida, y luego Pedro va bautizando, Jesucristo ya resucitado, y así, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a mirar cómo cambia, ¿ok? Miremos primeramente en Marcos capítulo 1, versículo 1, lo que dice. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, Juan el Bautista, ¿ok? Y luego dice el 3, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar directamente a lo que viene siendo, a lo que él dijo ahí, ¿verdad? A lo que él dijo ahí. Vamos a mirarlo otra vez. Es interesante que lo miremos para que lo entendamos, ¿ok? Dice, bautizaba, el 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, que se bautizaba la persona, ¿verdad? Y bueno, ya era, se arrepentía, ¿verdad? Se arrepentía de todos sus pecados. Fíjense bien, ¿ok? Ahora, fíjense bien en lo que viene siendo a nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en Marcos capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice en versículo 9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. La pregunta, ¿para qué fue él bautizado si sabemos nosotros que él no conoció pecado? Él no tenía ningún pecado, ¿verdad? Sabíamos nosotros y sabemos de antemano que el que pecó fue Adán, no Eva. Eva fue la que le ofreció, ¿verdad? Eh, Satanás, ¿verdad?, le ofreció a ella, ¿verdad?, que comiese de ese árbol. Entonces, ya después ella invitó a Adán, no sé, ¿verdad? El punto es de que Adán fue el que pecó, no Eva, ¿ok? Porque Dios habló con Adán, ¿verdad?, que no comiese de ese fruto, que el día que él muriera, perdón, que el día que él comiera, moriría, ¿verdad? Dios le hablaba en lo espiritual. Bueno, entonces, si viene Jesús de Nazaret, Jesucristo, naciendo en María, entonces María no es la del pecado, es el varón, es el hombre. Entonces quiere decir que cuando nace en María, ¿ok?, nace libre de pecado, libre de todo pecado. Además, él no trae pecado para nada y luego sabemos que es el Espíritu Santo el que mora en él. Entonces, todo es tranquilo. Pero entonces, ¿por qué se bautizaba Jesucristo? ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, miren otra vez, Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, ¿para qué? Bueno, esto es para que cuando ya, ¿verdad?, directamente Él viniera ya después de resucitado a los gentiles. Bueno, ya los gentiles no tenían que hacer esto de andarse eh, bautizando para nada, nada, de nada. Él fue bautizado para recibir el Espíritu Santo, ¿ok? Fíjense lo que dice el 10. Y luego cuando subió
subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Entonces, Juan bautizaba para el perdón de pecados y Jesucristo al bautizarse recibe el Espíritu Santo, ¿ok? Y esto es para que de verdad creyeran, porque esto fue desde el principio que él, ¿verdad?, entró en ese cuerpo, ¿ok? Eso lo pueden mirar en Hebreos. Ok, bueno, vamos a mirar entonces, parece que es Hebreos 1, 9, perdón, 9, ok, parece que es el 9. Ok, dice entonces allí, ¿verdad? Vamos entonces, ahora sí, como vemos nosotros, ¿verdad? Que Juan bautizaba, ¿verdad? Para el perdón de pecados, ¿ok? Para el perdón de pecados. Dice en el 4, en el mismo Marcos 1, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿ok? Ok, ahora vamos a irnos entonces, ahí mismo, ahí mismo, ¿verdad? Vamos a irnos al 16, capítulo 16, y nos vamos a ir capítulo 16, versículo 14, ¿ok? Fíjense lo importante de que nosotros sepamos para que no nos hagan hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos que tener el conocimiento pleno de la Biblia, no del pastor directamente o del predicador directamente, sino que lo que prediquen ambos tiene que estar en la Biblia. Ya cuando vemos que sí es cierto eso, bueno, entonces ya creemos, pero de repente también, ¿verdad? Hacemos lo que hacen en las tiendas de la Walmart, de Sam's, ¿verdad? De Sam's más bien, donde vas a salir con tu mercancía y enseñas el recibo, lo escanean y pasan a ciertas cosas nada más, ¿verdad? 3, 4, 5 cosas, dependiendo de las que lleves, y si no aparece algo ahí mal, pues te dejan pasar. Bueno, pues así uno también de repente en otro video o en un versículo que dio, pues tú lo apuntas y es lo que hablas a ver si es cierto de lo que él te estaba hablando, y si es cierto, bueno, pues vas para adelante. Ahora, dice aquí en Marcos capítulo 16, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído, ¿verdad? Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya le habían visto dos, ¿verdad? Por ahí resucitado, y oigan, saben de que lo vimos allí, a él caminamos junto con él, bueno, pues partió el pan y luego nos dio, y luego en lo que dijo nos acordamos, ¿no? Pues que así decía él, y cuando volteamos ya no estaba, desapareció. Entonces era él, ¿verdad? Entonces dice, en el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16, el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjense, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que iban a todos, gentiles y judíos, es decir, y también no judíos, la descendencia, ¿verdad? Las 12 tribus también, el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel más los gentiles, ¿ok? Entonces, quiere decir que todo esto, a lo que estamos mirando aquí, bueno, pues eso es lo que él decía. Yo he enseñado en Mateo 28, ¿verdad? Nomás que ahí sí no dice esto que dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la diferencia de uno y otro hay que mirar más o menos para que no, vuelvo a repetir, nos engañe nadie, ¿no? Entonces, aquí miramos que sí, eso les decía que fueran bautizados, ¿ok? A toda criatura, ¿ok? Del pueblo de Israel y no pueblo de Israel, ¿ok? Pero ahora vamos a mirar directamente lo que acontece, ¿verdad? En Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y vamos a mirar lo que nos dice en el capítulo 2, ¿ok?
capítulo 2, y nos vamos a ir desde el 32, ¿ok? Desde el 32, desde el versículo 32, para que miremos también acá. Dice Hechos o Actos, ¿verdad? Como lo tengas en tu Biblia, capítulo 2, versículo 32, y dice así: a esto, no dice, a este Jesús resucitado dio, perdón, me fui muy deprisa. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor, a mi Señor siéntate a mi diestra. 35. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿A quienes les hablaba? A la casa de Israel. A quienes tenían que ir ellos cuando los manda, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo, cuando se les aparece, a toda criatura, ¿ok? En todo el mundo. Entonces acá ya dice en el 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿A quiénes le estaba predicando? A la casa de Israel, ¿ok? Dice que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir Mesías, ¿ok? El ungido, ¿ok? 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿ok? Arrepiéntanse y bautícense, ¿ok? Para el perdón de pecados. Ahora vamos a ver qué dice. Dice 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. A ver, espérame. Aquí dice en el nombre de Jesucristo. Pero cuando en Mateo, ¿verdad? El capítulo 28 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya aquí ya es diferente. ¿Sí? Aquí es diferente. Dice en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiereis el don del Espíritu. A ver, fíjense lo que dice el 38, es muy necesario entenderlo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A ver, ¿qué pasó ahí con Pedro? Si mi Señor Jesucristo los mandó, ¿verdad?, a bautizarlos, ¿verdad? Y bueno, lo que viene siendo directamente, ¿verdad?, que dice que a todo el mundo, a toda criatura. Y acá dice, ¿verdad?, que no más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo, de que no es solamente leer por leer, sino entender a dónde tenemos que seguir nosotros para entender qué es lo que debemos de hacer, porque creer no es nomás así. Ok, vamos a ver, porque esto es largo el video, Vamos a mirar más adelante lo que nos dice el Espíritu Santo. Dice 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, dice, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ok. Y bueno, vamos a leer el 40 último. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces estaba hablándole él al pueblo de Israel.
¿ok? Al pueblo de Israel estaba hablando, diciéndoles que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para el perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? O más bien para que recibieres el don del Espíritu Santo. El don, no para recibir el Espíritu Santo, perdón. No dice para recibir el Espíritu Santo, ¿ok? Dice y recibiréis el don del Espíritu. Recibir el don del Espíritu, bueno, vamos a hablar de eso, por ejemplo, ¿verdad? El Espíritu, el Santo Espíritu, ¿verdad? Quiere que Pedro, no Pedro el apóstol, ¿verdad? Quiere que Pedro, ¿verdad? Vaya y ayude ahí en la congregación, haciendo lo que se debe hacer allí, ¿verdad? Para pasarla a los hermanos, ¿verdad? Y sentarse, y etcétera, etcétera. Pero él lo hace porque sabe que Pedro pues tiene el conocimiento perfecto, que ya no necesita saber más para ser salvo, ¿no? Que ya entiende. Entonces le dice a Raúl, ¿sabes qué, Raúl? Pues tú vas a predicar, vas a aprender y vas a predicar, vas a aprender y lo que aprendas lo vas a predicar sabiendo que es buena enseñanza. Y ahí está Raúl. Entonces está Teresa, y a Teresa le dice, mira, tú vas a ir a ayudar, ¿verdad? Con los niños, las niñas, qué sé yo, en fin, él es lo que él quiere, ¿verdad? A unos, en ese tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Ellos podían agarrar víboras, los picaba una víbora y no les pasaba nada, tomar veneno, es decir, porque les iban a dar veneno, ¿verdad? En las bebidas para destruirlos, pero pues aunque les dieran veneno no iba a pasarles nada a ellos. Así, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante, era a ellos. ¿Ok? Ahora, de Hechos 10, vámonos directamente, o Actos 10, al capítulo 10. ¿Ok? Vámonos al 10. Y en el capítulo 10, ¿verdad? Ahí mismo de Actos, miremos en el 34. ¿Ok? 34. Vamos a ver lo que nos dice el 34. Muy interesante, ¿ok? 34. Lo estoy buscando, ¿eh? Aquí estamos ya. Ok, vamos a mirar lo que nos dice en el 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, vamos a ver, dice Hechos capítulo 10, versículo 34, ¿ok? 35, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Una vez más, 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesucristo es Señor de todos, ¿ok? Aunque no lo quieran creer unos y más mayormente con los ateos, ¿ok? Bueno, el que va a creer y el que no, bueno, pues va a ser desechado. Entonces dice en el 37, ¿ok? Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. A ver, vamos a ver por qué habla de esto. Miremos el 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fíjense, él está hablando de cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de paloma viene a Jesucristo, ¿sí? Entonces dice el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo
que se manifestase. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él, dice, después que resucitó de los muertos. Cuando les pidió, ¿qué les pidió? Pescado y miel. Bueno, entonces dice 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas que estaban 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A ver, aquí fíjate lo que dice ahí, ¿ok? Fíjate bien lo que dice en el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces quiere decir que ya no hay que meterse al agua para el perdón de pecados, como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? De arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces ya no es así allá. Entonces aquí dice claramente que no. ¿Ok? Ahora dice en el 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces quiere decir que ahí los que creyeron recibieron el Espíritu Santo, luego lo que creyeron, ¿ok? Ahora dice 45, y los fieles de la circuncisión, ellos son el pueblo de Israel, ¿ok? Dice que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Pues no. Ok, entonces, Cristo recibió el Espíritu Santo después de ser bautizado. Ok, ellos fueron... el Espíritu Santo vino a ellos cuando creyeron. El don del Espíritu Santo es como para darte un don. Dice directamente, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Recibido, no el don, el recibido. ¿Ok? Son diferentes. Recibido, el don es diferente. ¿Ok? Ok, entonces ya miramos lo que nos dice allí, pero vamos a mirar también lo que nos dice en Primera de Corintios. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios. ¿Ok? Primera de Corintios, y es el 1 y viene siendo del 1 del 10 en adelante, ¿ok? Del 10. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Fíjense lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Ok? ¿A qué se refería? Bueno, vamos a ver, dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Creo yo, ¿verdad?, que aquí lo que quiere poner en orden él, ¿verdad?, aparte de lo que dice en la lectura,
de que si todos van a hablar del Evangelio de la Gracia, pues no deben de hablar del Evangelio de la Gracia que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, diciendo que es el Evangelio o que viene siendo la enseñanza de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Él viene, ¿verdad? Directamente y se aparece para dar su mensaje, ¿verdad? Entonces, no, pues no, ¿verdad? Porque no es el mismo. Tampoco va a hacer, ¿verdad? Directamente con los gentiles que como con los judíos en el momento, ¿verdad? De que predican, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que los judíos no quisieron recibir la gracia de Dios nomás por la fe, nomás por creer. Ellos dicen, no, 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 tenemos que cumplir la ley de Moisés, porque esa fue dada y tenemos que cumplirla. Entonces ellos no entendieron, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento Jesucristo iba a venir a quitarlos de sufrir, ya no iba a haber guerras como las que hubo con Moisés, ¿verdad?, con Josué, ¿verdad? Entonces ya no iba a haber, sino que ya iba a haber paz y amor, amor en Él, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10, 1 de Corintios capítulo 1? ¿Qué dice? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿por qué uno dice, no, sí, es que hay que bautizarse? Otros dicen, no, hay que no bautizarse, no se ocupa. Otros dicen, hay que hacerse la circuncisión, varón. Otros dicen, no la ocupa, varón. Entonces, ¿por qué no, verdad, enseñan lo mismo? ¿Por qué enseñan diferente? Porque uno engaña y el otro dice la verdad. Entonces, vamos a mirar lo que dice en el 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, esto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hay 4 congregaciones no muy bien pegadas, pero vamos a ponerle que estén a 15 minutos una de la otra. Y vamos a suponer que yo voy a ir a hacer un encargo, voy a comprar algo o voy a hacer algo allá por donde está la congregación, allá, ¿verdad? Que no en la que yo voy. Pero entonces yo voy a ir a aquella y se da cuenta el pastor, ahí dice, oiga, por ahí supe que fue a visitar la congregación aquella, ¿verdad? Y pues esta es la suya, ¿qué anda haciendo allá? Entonces le va a preguntar, pero ¿cómo? Oiga, pues que no puedo yo a todas. No, ¿acaso no se bautizó a usted aquí? Aquí fue su bautismo, acuérdese que aquí fue, entonces aquí pertenece. Entonces yo por eso pienso que es Pablo el que les habla de esto. Ahora, yo hablé, ¿verdad?, de lo de también del Evangelio. Sí, también. ¿Por qué? Bueno, porque también hacen diferencia. No, es que yo no vengo a esta porque en aquella sí enseñan el bautismo con agua, porque en aquella sí enseñan la circuncisión, porque en aquella sí enseñan esto, porque en aquella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo que sí nos enseña aquí el apóstol Pablo, cuando nos nombra de eso, ¿verdad? Dice el 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A ver, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? Es decir, ¿fue crucificado Raúl Delgado? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, que se admite, ¿verdad?, que te bautices, pero no para que tú seas directamente
salvo para vida eterna porque te bautizaste, porque cumpliste con ese mandamiento. Eso ya es obrar, ¿ok? Dice el 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Quiero recordarles que el apóstol Pablo, ¿ok? Cuando lo llamó mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo se fue 2 tiempos a predicar, ¿verdad? La palabra de Dios solo a diferentes lugares. Después ya de buen tiempo, no sé si sería 7 años o más de 7 años, volvió y es cuando ya él empieza su ministerio, ¿verdad? Después de todo eso. Por eso es que él sí bautizó, ¿verdad? Pero bautizó a judíos, ¿ok? Hoy también, a lo mejor gentiles que iban a judaizar en ese tiempo, que querían ser judíos para tener su mismo Dios, ¿ok? Recordándoles que el pueblo de Israel tenía su Dios, ¿verdad? Que es nuestro Dios, pero nomás era de él en aquel tiempo. Y los que no éramos, o que éramos de aquel tiempo, que no era nuestro Dios, teníamos más dioses y ídolos y de todo. Entonces, no, ya nomás creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya no creemos en vírgenes, santos, en nada más que en nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso y nuestro Señor Espíritu Santo Todopoderoso. Los tres son 3 deidades en un solo Dios, así que nada más en él creemos. Fuera de ahí ya no hay más. ¿Okay? Entonces dice directamente en el 14, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno otro. 17, el número interesante, pues no me envió Cristo a bautizar. A ver, si a él se le dio, ¿ok? Si a él se le dio el Evangelio de la Gracia, el ministerio de la gracia, entonces quiere decir que él tenía que bautizar, ¿verdad? A quien quisiera ser parte de la Santa Iglesia de Cristo, de mi Señor Jesucristo. Pero dice él, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, si usted se bautizaba para ser salva, para merecer el cielo, pues entonces ya estaba haciendo usted vana la sangre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque ya obró usted, ¿sí? Obró usted recibiendo supuestamente, entre comillas, el Espíritu Santo o el perdón de pecados, como lo dice también el apóstol Pedro, ¿verdad? O como lo dice también Juan el Bautista, ¿ok? Entonces, no. Fíjese bien lo que da a entender directamente. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Entonces hubiera dicho, sino que yo hablara con Timoteo, que hablara con el otro y aquella, que ellos se encargaran de bautizar a los que vienen a Cristo. Pero no dice eso. Dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Nada más, no ocupas bautismo. ¿Ok? Dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, ¿ok? Que cuando Pedro predicaba aquello, ¿verdad? En Actos o Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 47, quiere decir que ya él, ¿verdad? Ya él traía, ¿verdad? Ya él traía
el bautizar, ¿sí? Para recibir el Espíritu Santo. Y aquí Pablo no nos enseña que hay que bautizarnos para recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, entonces ya miramos que en Juan el Bautista era para que se arrepintieran y se les perdonaran todos los pecados, ¿ok? Después vemos que en Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante dice, y el que no fuere bautizado, ¿verdad? Será condenado, ¿sí? Entonces ahí son dos diferentes. Después viene el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 y dice para que bautícense, para que reciban el Espíritu Santo, perdón, ¿verdad? Bautícense para que reciban el Espíritu Santo. Y en Hechos o Actos, capítulo 2, ¿verdad? 32 al 39, dice, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es diferente, ¿ok? Entonces, aquí en el apóstol Pablo dice, Pablo, 1 Corintios 15, perdón, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 18, dice claramente eso. 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces estamos viendo que ahí no ocupas, ¿verdad? El bautismo de agua para poder ser salva o salvo. Fíjate bien lo que vas a ocupar. Pero por lo pronto, ahorita en el 18, para cerrar ya este lugar, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué dice a nosotros? Bueno, porque, vuelvo a repetirlo, a él se le dio el ministerio para que viniese a los gentiles, ¿ok? Y nosotros, los gentiles, no ocupamos el bautismo de agua, ni tampoco necesitamos nosotros hacernos los varones la circuncisión, ¿ok? Entonces, ya dicho esto, vamos a mirar ahora, déjenme ver, vamos a irnos a Romanos. Vamos a Romanos y nos vamos a ir al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14. Vamos a mirar lo que nos dice allí, ¿verdad? No son muchos versículos, pero son muy interesantes los que vamos a leer. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo voy yo a... Bueno, una vez más, 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? Es decir, miras por allí a un ateo, pues él no sabe de Cristo, ¿cómo es que va a creer? ¿Sí? ¿Cómo va a pedir ayuda a él si no lo conoce? Pero entonces dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, un ateo, ¿verdad?, que se presta para escuchar la palabra, bueno, pues tú así le dices, oye, ¿sabías de que Jesucristo es Dios? ¿Sabías tú que a través de Jesucristo tú puedes salvar tu alma para que vaya al cielo y no sea condenada, ¿verdad?, a vivir a sufrir eternamente en el lago de fuego? Entonces ya le predicas, le enseñas. Entonces dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, el Evangelio de la gracia. 16.
mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es como tú vas a recibir la gracia de Dios. ¿Ok? Fíjate lo que dice 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ya nos damos cuenta que nos dice que es así como recibes el Espíritu Santo. Fíjate bien, dice, así que la fe es por el oír. Yo a usted no le conozco, pero usted ve este video, ¿verdad? Y le cree a Cristo, no a mí. Cree en Cristo, no en mí. Entonces usted recibe el Espíritu Santo porque creyó. ¿Por qué? Porque escuchó. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Ok? Por la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver directamente en mismo Romanos 11. Romanos capítulo 11. Y nos vamos a ir al 11, 13. Vamos al 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, ¿ya están borrados del mapa para Dios? ¿Ya los desechó Dios? ¿Verdad? No, dice el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, tenían ojos, pero se les taparon para que no vieran. Tenían oídos, pero no escuchaban, no les permitían que escucharan. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, pues para darles a celos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados en el momento que iba a venir su Mesías. ¿Sí? Pues no estaban preparados. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no están preparados? ¿No? Entonces, por eso viene a darles a celos con los gentiles. Ahora yo, antes gentil, ahora cristiano. ¿Ok? Entonces dice, una vez más, 11, dice, Romanos capítulo 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Para que fueran eliminados? ¿Para que ya no fueran más el pueblo de Dios? No, dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defensión, dice, y su defición, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ya está hablando de una restauración, quiere decir que no han perdido, ¿verdad?, a Dios, sino que los está castigando, pero ya en un momento después viene a ellos, ¿ok? Bueno, entonces dice, ¿ok? 13, porque a vosotros hablo, gentiles. Ya el apóstol Pablo, ¿verdad?, viene a nosotros, los gentiles, desde hace alrededor de 2000 años diciendo, dice 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. A él, fíjense bien, a él se le dio, ¿verdad?, Dios Padre, Jesucristo, ¿verdad?, el poder de ser apóstol y lo envió a los gentiles. Está fácil. No hay otro que venga a nosotros a darnos la palabra de Dios, las buenas nuevas de su gracia, más que el apóstol Pablo. No existe ningún papa, ninguno que venga de Roma. ¿Por qué? Bueno, porque Dios Padre, ¿verdad?, Jesucristo nos está enviando al apóstol Pablo ante Saulo
para que venga a traernos las buenas nuevas de su gracia, de mi Señor. Entonces quiere decir que a Él es al que debemos de creer. Y Él trae mensaje de Cristo. Él trae mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que no? ¿Ok? Dice, vamos a mirar lo que dice el 14. Dice, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Claro que sí, ya hay. Y no unos, como lo dice él, sino muchos que han sido ya, ¿verdad? De creer, ¿verdad? En el Evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? No en el Evangelio, ¿verdad? De la fe más obras, sino que en la fe, nada más. ¿Ok? Entonces vamos a mirar lo que dice Efesios, vamos a Efesios, ¿ok? Y nos vamos a ir a Efesios capítulo 1 y nos vamos a ir directamente al 13 y vamos a leer 13 y 14. Fíjense lo que dice el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo? Dice 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, aquí miramos que solamente por el creer, por haber oído y tener fe en mi Señor Jesucristo, completamente una fe grande, grande, que no ocupamos de algo más, sino que nomás de Él. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? El Espíritu Santo en nosotros. Ahora, 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad?, que nosotros ya estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Entonces, nosotros ya nomás estamos esperando a que se lleve a cabo, ¿verdad?, la redención de la posesión, lo que va a ser, ¿verdad?, en la posesión de lo que va a ser, ¿verdad?, que viene a Cristo, dice, y luego ya para alabanza de su gloria. Entonces quiere decir que nosotros ya nomás estamos esperando nuestra redención. Está cerca, ya los que creímos ya somos, pero faltan todavía otros que vengan, ¿verdad?, aquí al cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Y bueno, entonces sí, él dice, hasta aquí llegamos, vámonos, nos vamos, y ya después de eso ya no hay más iglesia de Cristo aquí en la tierra en estos 7 años que vienen, los próximos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí termina. ¿Ok? Hasta ahí termina. Ya no entra más nadie ahí a esa iglesia de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora fíjate bien lo que dice directamente en el 13, ¿verdad? Vamos a mirar 13, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál evangelio? Bueno, vamos a irnos directamente a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, y dice, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ya lo predicó, el cual también recibisteis, ya lo escucharon, en el cual también perseveráis, en el cual ellos van a creer y no van a creer en algo más, ni en otro, ni nada, no más que en eso que les predicó el apóstol Pablo, que ese es el evangelio que da la vida eterna. Entonces dice, en el cual también perseveráis. 2, por el cual asimismo
si retenéis la palabra que os he predicado, si retienen lo que Él les dijo del Evangelio y ellos creen de verdad, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Bueno, pues viene el apóstol Pablo, le predica a Raúl, le enseña en orden todo, le predica todo, ¿verdad? Pero Raúl está como que sí, que no, ¿no? Entonces, ya al último el apóstol Pablo me dice a mí, bueno, mira, si creíste, pues qué bueno, ¿verdad? Porque vas a perseverar. Pero si no creíste, pues entonces fue en vano. Creíste en vano. ¿Por qué? Bueno, porque viene otro personaje y me habla a mí, me dice, no, 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 mira, es que sabes que es que también debemos de guardar la ley de Moisés. Entonces yo vengo con el apóstol Pablo y le digo, Pablo o apóstol, no sé, ¿no? ¿Cómo le hablarían? Le dijera, oye, es que, pues, y la ley de Moisés, por allá, que ellos me dicen que debemos de escucharla, de creerla. ¿Cómo ves? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice que si crees de verdad, ¿sí? Dice, vamos, los voy a leer los dos juntos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ok? Y una vez que creíste, recibes el Espíritu Santo de Dios. Ya eres parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Ya eres parte de su cuerpo. Ya eres en Él. Él es en ti. Ya has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque conociste la verdad y la verdad te hizo libre, libre de toda condenación, ¿ok? Eterna. Ahora, dice en el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fíjate bien. Dice 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por estos pecados. Ah, caray, no dice por estos pecados que hemos cometido. O dice que Cristo murió por los pecados pasados, o que diga, por los pecados futuros o por los pecados presentes. No, dice claramente, ok, murió por nuestros pecados, por todos. O sea, ahí por todos los pecados. ¿Ok? No tiene que decir por todos, porque sí dice por nuestros pecados. ¿Ok? Cuando yo digo, me dicen, oye, ¿y todos esos lugares, digo, son míos? No tengo que decir aquel, pero aquel no. No, porque dije, son míos. Me dicen estos, digo, son míos, ¿no? Si no fueran todos, hubiera dicho nomás, es aquel y aquel no. Entonces, él aquí cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, son pasados, presentes y futuros, ¿ok? Ahora, no por eso vas a ir al mundo a pecar. No por eso te va a gustar cometer pecado, ¿ok? Porque ya el Espíritu Santo está en ti y no te lo permite, no te deja, ¿ok? Y si tú después de que creíste ser salvo y vas al mundo y no te pasa nada, bueno, créeme que no eres salva, no eres salvo, ¿ok? Crees, pero no lo eres, ¿ok? Porque eso es lo que a nosotros nos dice que somos, porque nos dice el Espíritu Santo, no, 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 aquí no, vámonos, ¿sí? Eso es lo que es, ¿ok? Entonces, dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, entonces con esto cerré este video diciéndoles, ¿verdad? Que, bueno, pensemos primero, ¿verdad? En quién creemos y segundo,
hay que apuntar versículos de los capítulos de los libros que nos están predicando, pastor, predicador, quien sea, incluso yo, ¿verdad? Porque necesitamos creer a la verdad que es la Biblia, puesto que Cristo nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, entonces eso es lo que hay que conocer en la Biblia, ¿ok? Así que yo te ruego, te exhorto a que en todo lo que yo te hable de la Biblia, lo veas con Biblia para que veas que esa es la verdad. Y bueno, si te gustó el video, un me gusta para que más personas vean que hay me gusta y bueno, pues también lo sigan por allí compartiendo, ustedes también lo pueden compartir y si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, ¿verdad? Para que puedas ver los videos que ya he subido y de esto que estoy hablando ahorita ya lo he hecho en otros videos anteriormente, pero lo estoy haciendo porque creemos que estamos cerca del arrebatamiento de la Santa Iglesia, que estamos a las puertas. Entonces es necesario que también, ¿verdad?, hablemos de lo que es la verdad, de cómo es que tú eres en verdad cristiano, ¿sí? Sin que te tengas que bautizar para ser parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo y salvo para la vida eterna, ¿ok? Puedes bautizarte, pero para ser parte de la Santa Iglesia y no nomás parte de la congregación a la que tú vas. Creo yo que no. Pero si estás allí, ¿verdad? Ya con un grado, ¿verdad?, de haciendo esto, haciendo lo otro, entonces sí, ya es diferente. No puedes dejar de ir, ¿verdad?, ayudar a sentar a los hermanos en Cristo. No puedes fallar si te toca hacer esto, aquello o aquello. Pero si nada más vas y te sientas, ¿verdad?, a escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios, bueno, creo yo que la puedes escuchar allí o en otra congregación, ¿verdad? Hasta que ya tengas un grado por ahí en la congregación que vas, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues han visto mis videos, no, yo lo digo de verdad, de corazón. Si solamente una persona, un hermano en Cristo o un familiar o amiga o amigo ve el video, estoy satisfecho. Pues no estoy queriendo que lo vean miles, sí, ni cienes, ni siquiera docenas, sino que los que alcancen a ver conozcan la verdad para que la verdad les haga libres. Y bueno, esto es. Así es de que, bueno, pues sin más, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video.